Ayer transmitimos la primera parte de nuestro recorrido por la sede internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo en la colonia Hermosa, provincia de Guadalajara, Jalisco, una colonia habitada por fieles de la Iglesia que, de acuerdo a lo que nos explicaron, adquirieron y construyeron cada quien su casa dentro de estas 14,000 hectáreas que en un principio adquirió Aarón Joaquín, el primer apóstol de la Iglesia. Su hijo, el segundo apóstol, Samuel, fue quien impulsó la construcción del templo y antes de ser detenido, Nazón, el tercer apóstol, hijo de Samuel y nieto de Aarón, trabajaba en la expansión de la Iglesia en todo el mundo, recibiendo el apoyo y los espacios necesarios para desarrollar esas actividades, como la Casa de Protocolo en Guadalajara, que nos aseguraron no es su domicilio y al que no nos permitieron entrar. A donde sí entramos fue a los sótanos del templo, donde continuamos hablando de la estructura de esta iglesia, los donativos que aportan sus fieles y el estilo de vida de su apóstol Nazón Joaquín García. ¿Se llama Salón de Ministros? Salón de Ministros. Originalmente fue dedicado para ellos, aunque ellos no están aquí durante el año siempre. De todas maneras, cuando vienen aquí tienen sus reuniones, pero ordinariamente aquí se reúnen los jóvenes y las señoritas o incluso los adolescentes. En los requisitos del que es ministro de la iglesia, ya como que está al frente de una iglesia, debe de ser una persona casada. Así lo dice las Sagradas Escrituras, debe de ser una persona casada, que tenga su familia en sujeción, es decir, una familia que vaya acorde a los principios doctrinales, porque pues si vas a administrar una iglesia debes de tener obviamente las condiciones para hacer, además de hablar también con el ejemplo también predica. Pero no hay una escuela propiamente que estudiar alguna licenciatura o algo al respecto, no lo hay de la iglesia. ¿Quién nombra a los ministros? ¿Cómo se decide eso? Bueno, te vuelvo a repetir, de inicio debe de haber un deseo de ellos, se presentan algunas solicitudes y el apóstol de Jesucristo va analizando. ¿Y se puede comparar con otra religión? ¿Podría ser como un sacerdote, un ministro como un sacerdote, o no es la comparación adecuada? Bueno, no sé exactamente todas las actividades que realice un sacerdote, pero el ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo es responsable de la iglesia local que se le encomienda. Tiene la responsabilidad no solamente de darle la asistencia espiritual, sino también ayudarles en el aspecto personal y de superación. Es un compromiso que tienen todos los ministros, tanto en la parte espiritual como en la parte personal con cada uno de los miembros de la iglesia. Te comentaba hace un momento, por eso en cada iglesia local hay grupos y los jefes de grupo dependen del ministro para darle una mejor atención a la iglesia espiritualmente, moralmente, profesionalmente, académicamente. Así que el ministro les apoya en todas las facetas, no nada más en llevarles la liturgia el día domingo. Okay. En este caso sí solo son hombres los ministros. Las esposas de los ministros tienen una actividad, son obreras, consideradas obreras, también ellas tienen una responsabilidad hacia el interior de la iglesia y también ellas... Por eso también la importancia de que sea un matrimonio, ¿no? Porque también implica, cuando hay un ministro, una responsabilidad de la esposa. Exactamente, y además ellas mismas colaboran en la actividad de la orientación en las actividades que se van teniendo dentro de la iglesia, ¿no? Y no hay una razón por la cual no haya ministros. Bueno, ahí en ese sentido yo te diría, en la iglesia hay diaconisas. Diaconisas. Okay. Hay diaconisas que son las encargadas de enseñar a las más jóvenes o de explicar la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia la mujer sí tiene un papel muy importante. Sí, implica que tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio tienen una actividad en la iglesia. ¿De qué viven? ¿Se les paga o cómo logran el sustento de sus familias? Los ministros tienen una ayuda. Una ayuda no es propiamente considerada un salario porque no llega al punto de ser un salario. Cada ministro donde llega en la iglesia donde se tiene una casa que se le llama casa pastoral, donde tienen un lugar donde ellos llegan. Cada ministro normalmente son cambiados cada 3 o 4 años de lugar, se van cambiando, porque cada uno tiene
vamos a decirle así, un don distinto. La ayuda o la asignación, lo que permite la ley de asociaciones religiosas es lo que la Iglesia le aporta al ministro, no más. No es un salario, no está considerado así, es una asignación y repito, nos ajustamos a la ley. Pero hay muchos ministros que tenemos una profesión aparte y de ella también nosotros obtenemos el sustento. Perfecto. Y surge esa aportación desde la institución como tal, porque se ha dicho mucho que los fieles son los que mantienen cada una de las iglesias en su comunidad. En la iglesia no se obliga a nadie a dar el diezmo, no se obliga a nadie a dar la ofrenda. Las personas que aportan su ofrenda de manera voluntaria lo hacen cuando ellos lo sienten. Así como la persona que siente hacer un arreglo, como ahorita viste es la tapicería de las bancas, la está llevando a cabo un hermano. Y él tiene una ayuda, un salario por su trabajo, porque fomentamos el autoconsumo, pero es una mentira eso de la gran riqueza que se genera en la iglesia, ¿verdad? Y que crea un ambiente de como esta es una iglesia que nada en dinero. No es cierto. Somos una iglesia que cubre sus necesidades de manera oportuna, sin la ayuda, como dijo Silén, del gobierno, pero siempre las necesidades serán mayores que las aportaciones. Si se va a realizar algún proyecto, alguna actividad de la iglesia, proyecto que inicia, proyecto que concluye, por una razón, la transparencia en la administración de los recursos. Es la misma iglesia la que administra sus recursos. Ellos deciden, de entre los mismos miembros de la iglesia, una comisión de finanzas. Esa comisión de finanzas recibe los dineros de la iglesia, las aportaciones, ellos mismos los administran y ellos mismos le informan a la iglesia. Ese dinero no pasa, no llega a las manos de ni siquiera del ministro que está en ese lugar. Se dice que el apóstol vivía o vive como rey. ¿Por qué? Si es así o si no es así. Y si hay si la propia gente ha reclamado eso, ¿por qué yo vivo más humildemente y porque el líder de la iglesia no es así? Naturalmente es completamente falso. Me entrevistó una persona, evitaré el medio, pero me entrevistó en el este de Los Ángeles. La Fiscalía de California había hablado de que habían en la propiedad de nuestro director internacional, era una propiedad que tenía estaba evaluada en más de $1,000 millones. Por favor, ni todo el vecindario del este cuesta eso. Obviamente él no vive en esas condiciones. Él recibe, al igual que los mismos ministros de la iglesia, un ingreso, una ayuda por parte de la iglesia, y es todo lo que él recibe. No estamos hablando de riquezas, de otro tipo de situaciones. Él tiene lo necesario para cumplir, obviamente, la función ministerial que él tiene. Él tiene que realizar giras, tiene los elementos necesarios para poder trasladarse de un lugar a otro, de acuerdo a las condiciones que se van requiriendo, ¿no? ¿Valdría la pena transparentar cuánto se le paga a los ministros, cuánto recibía Nazón, o crees que no es necesario? A ver, es transparente desde el momento en el que se informa a la autoridad correspondiente. Creo yo, Alejandro, que por razones incluso de seguridad, no cualquiera se pone a publicar yo gano X cantidad de dinero. Creo que eso no nos lo pueden pedir a nosotros. O sea, nada más por ser de la luz del mundo y por ser ministro o por ser el director. No hay ninguna obligación. ¿Por qué pedirle que tengamos que informar eso al respecto a la opinión pública? Esta iglesia no recibe recurso público para tener que darle un informe de lo que recibe por parte de gobierno. No recibimos absolutamente nada. En el caso particular de esto, se informa de manera oportuna a las autoridades correspondientes, tenemos nuestras declaraciones informativas, son ayudas. Pueden verificar en la ley de asociaciones religiosas y culto público hasta cuánto es. Ustedes mismos ahí pueden darse la idea de cuánto recibe de ayuda un ministro de culto. No estamos ni siquiera, de verdad, se van a dar cuenta, ustedes mismos leyendo la ley, se van a dar cuenta hasta cuántos salarios permite que pueda tener una de ayuda un ministro de culto. No se pasa de eso, entonces, podemos decir. Por supuesto que no se pasa de eso, la propia autoridad te lo puede confirmar. ¿Hasta dónde se ha llegado a informar? La iglesia ni siquiera pudo, por ley, aportar algo para la fianza de nuestro director internacional. La Fiscalía dice, su iglesia va a aportar dinero
su iglesia son fanáticos, su iglesia lo van a agredir incluso a la fiscalía y a los jueces, van a intervenir en el proceso. La iglesia no ha intervenido absolutamente en nada. Se trataba de un asunto de él de manera particular y no es que nosotros no lo estemos respaldando. Sí, no es que se deslinden de él, sino que no están impedidos. Jurídicamente no se puede realizar. Entonces, digamos, todos sus abogados y demás, y si en caso de que hubiera una fianza, todo correría cuenta propia. Completamente de él y de su familia.